¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa de los tesoros de la fe católica. Es un gusto de verdad estar nuevamente con ustedes, sobre todo el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, dándole gracias a Dios de poder estar aquí con ustedes y compartiendo aquí en Valora Radio, y agradeciendo también a Ariel, a Lalo por ayudarnos en la parte técnica, Lupita Venegas, por supuesto, y como siempre a los padres de Miles Christi. Y aquí los saludo con muchísimo gusto, su amiga Rosy López Uro. Feliz de transmitirles este llamado, el tema de hoy se llama La Virgen de Fátima y la Danza del Sol. ¿Recuerdan cómo en 1917, en un 13 de mayo de 1917, se aparece por primera vez la Virgen de Fátima, 3 pastorcitos allá en Portugal, y eran unos pastorcitos pues chiquitos, eran Jacinta y Francisco Marto y Lucía dos Santos. Y vamos a hablar de eso porque creo que es importante, y porque más bien te preguntaría y te invitaría a saber qué tanto conoces de la Virgen de Fátima, de sus apariciones. De hecho, tenemos un programa aquí en Los Tesoros de la Fe Católica, en Valora Radio, que también ya los pueden encontrar en YouTube, y los pueden descargar, los pueden compartir. Tenemos un programa exactamente de lo que sucedió con los pastorcitos antes, porque los fueron preparando el arcángel se les apareció antes para decirles exactamente cuáles eran las oraciones que habían que hacer, cómo los preparó para cuando llegara la aparición de la Santísima Virgen. Entonces, bueno, pues tomen su cafecito, un tecito o algo para que puedan disfrutar de esta información, su programa. Fíjense, el 13 de octubre de 1917, en Cova de Iria, muy cerca de la ciudad de Fátima, Portugal, pues miren, hay personas que dicen que eran 70,000, otras 50,000, otras 60, pues más o menos era, creo que difícil contar con exactitud, ¿no? Pero aseguraron moverse y zigzaguear al sol, ¿no? Este hecho realmente sobrenatural, sin precedentes alguno, es conocido como el milagro del sol. Entonces, este milagro maravilloso, la verdad es de que lo vieron pues toda esta cantidad de personas, y que fue largamente estudiado por diversos ángulos hasta que la Santa Sede aceptó oficialmente que fue un milagro el 13 de octubre de 1930. Imagínense todos los años que pasaron para que la Santa Sede lo aceptara. Y claro, cómo no podía ser para menos, ¿no? Un hecho como pues dejarlo pasar así sin estudiarlo y realmente ver si era o no del cielo, ¿no? Este suceso, como ya lo sabíamos, lo había profetizado estos pastorcitos, ¿no? Jacinta y Francisco Marto y Lucía dos Santos, que eran primos. Bueno, Jacinta y Francisco eran hermanos y prima de Lucía. Y que se les había aparecido el 13 de mayo por primera vez, y anunciándose, fíjense, se le anunciaban con unos tremendos truenos, y el sol estaba radiante, y les había comunicado que realizaría milagros, y les convocó a un encuentro con una fecha precisa. Y entonces le preguntaron de dónde viene, ¿no? Que de dónde venía. Y la señora, con un vestido tan blanco, dice: vengo del cielo. Y les preguntaron: ¿qué quiere de nosotros? Y dice: vine a pedirles que vengan a este lugar cada día 13 al mediodía durante 6 meses, y les diré quién soy. Así aseguraron los pastorcitos, que habían sido el primer diálogo que sostuvieron con la Virgen de Fátima, pues en mayo de 1917. Pero aquí, por ejemplo, Jacinta, Lucía les había dicho que no dijeran nada a nadie, que lo mantuvieran en secreto, pero Jacinta no pudo más y se lo contó a su mamá. Entonces, este hecho
por supuesto se esparció, se contó, se divulgó, y entonces pues Lucía estaba molesta porque cómo era posible que hubiera roto su promesa, ¿no? Al siguiente mes, fueron como unas 13 de junio, pues más o menos, pues esto ya se había corrido la voz, entonces fueron como unas 50 personas más o menos al sitio que habían señalado los chicos, que era Cobadeiría, que esta Cobadeiría era un lugar que pertenecía a la familia de Jacinta, que era donde tenían plantíos, ¿no? Y entonces le dijo ese día Lucía, que fue la que inició el diálogo, que decía, ¿y usted qué quiere? Dice, quiero que vengan aquí el día 13 cada mes al mes que viene y recen el rosario y que aprendan a leer. Después diré lo que quiero. Para la Virgen era importante que leyeran porque ninguno de los tres sabía leer. Y entonces Jacinta también le dice, Lucía le dice a la Santísima Virgen, quería pedirle que nos lleve al cielo. Y le respondió la Virgen, sí. Le respondió, dice, a Jacinta y a Francisco me los llevaré en breve, pero tú te quedas aquí pues más tiempo porque Jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y amarme más. Y efectivamente eso fue lo que sucedió, al menos en menos de 2 años, pues los hermanitos Jacinta y Francisco se enfermaron. Francisco murió el 4 de abril de 1919 y a Jacinta le internaron por neumonía a mediados de ese mismo año y terminó falleciendo en Lisboa en febrero de 1920. Pero tal como lo predijo la Virgen, Lucía dos Santos vivió hasta 97 años, hasta que ella cumplió 97 años. Y volvió a protagonizar al menos un encuentro más con la Santísima Virgen. Y murió el 13 de febrero del 2005. Se hizo monja y fue la hermana María Lucía de Jesús y del Inmaculado Corazón. Tuvo varios destinos en diferentes lugares hasta que se consagró carmelita descalza en el Carmelo de Santa Teresa en Coimbra en 1949. Además de dedicar su vida a la oración, por supuesto, escribió 2 libros que se los recomiendo muchísimo. Estaba leyendo este primero que se llama Memorias de Sor Lucía. Se llama así, Memorias de la hermana Lucía. Se los recomiendo muchísimo. Yo estaba encantada, no lo terminé. Me gustaría tener de verdad como la tranquilidad y la paz de leerlo y de saborearlo, pero se los recomiendo muchísimo. Y el otro se llama Llamamientos del Mensaje de Fátima. Y hasta el día en que ella murió, no abandonó nunca más el convento. En su segunda aparición de julio, Lucía le dijo a la Virgen que quisiera, pues que por favor hiciera un milagro, porque ya venía muchísima gente, nadie les creía, era un problema tremendo el que tenían en su familia, porque pues la mamá, imagínense, era, pues llegaba la gente, los cuestionaba, el párroco, venía muchísima gente y pues las madres pues no sabían ni qué hacer, ¿no? Entonces le dijo, le pido por favor que haga un milagro para que pues todos los que están aquí nos crean, ya que pues solamente Lucía realmente podía verla y escucharla bien, ¿no? Y la Virgen le respondió, continúen viniendo aquí todos los meses y en octubre diré quién soy y lo que quiero y haré un milagro que todos podrán ver y van a creer. O sea, para que crean, ¿no? Y en cada nueva cita milagrosa la multitud superaba la anterior. Pues claro, obviamente iban y siempre iban, por supuesto, a rezar el rosario, ¿no? Durante el tercer encuentro, el 13 de julio, la Virgen reveló 3 secretos a Lucía. Según el texto que la misma Lucía dejó por escrito, que es el que le digo que las memorias de Sor Lucía, la joven empalideció luego de escucharlos y gritó de miedo llamando a la Virgen por su nombre. Hubo un trueno y la visión desapareció del cielo. El cuarto encuentro, el 13 de agosto, los pastorcitos no pudieron ir a la Cobadeiría, pero la Virgen se les apareció el 19 de agosto en Maliños. El quinto encuentro, porque miren, entre que no los dejaban ir, entre que tenían miedo, entre que Francisco
que solamente podía escuchar porque no podía ver a la Santísima Virgen. Francisco era un poquito el más como renuente, y cuando les hizo ver el infierno, él no se asustó tanto. Entonces, pues bueno, a veces dudaban, si Francisco dudaba, era el que dudaba más, y no sabía si a lo mejor era una aparición del demonio. Eso lo cuenta Lucía en sus memorias, porque habla y describe su relación con cada uno de sus primos. Entonces realmente está muy lindo. Y después, en el quinto encuentro, el 13 de septiembre, se repitió en la Cova de Iría. El sexto, que es que se festeja el 13 de octubre, pues de 1917, que fue el último, sucedió el milagro del sol. Y la estrella danzó, dice, zigzagueó y emitía luces radiantes de todos los colores. Según los informes, hay informes que fue una actividad realmente extraña del sol. Había durado, a veces unos dicen que 3 minutos, otros dicen que 10 minutos. Había periodistas, funcionarios y miles de curiosos estuvieron presentes. Ese día, fíjense, había llovido tremendo desde un día antes. Para llegar a ese lugar, pues estaba todo terregoso, había mucho fango y había llovido mucho. Y cuando el milagro cesó, todo estaba seco. Y después de la última aparición de la Virgen María a los 3 pastorcillos, los rayos del sol iban cambiando de colores y caían sobre los presentes como brazos. Todos se pusieron de rodillas, por supuesto. Y yo te pregunto, ¿qué harías tú? ¿O qué hubieras hecho tú? ¿No? Imagínense, vamos a imaginar por un momento qué hubiéramos hecho nosotros ahí en ese lugar, en ese momento. ¿Hubieras creído, no hubieras creído? Estaba difícil, ¿no? Había un periodista portugués, del diario portugués, o Século, Avelino de Almeida, que él estimó que eran como 40,000, ¿no? Personas presentes que presenciaron este milagro del sol. Y para Joseph Garrett, otro profesor de ciencias naturales, de ahí de la Universidad de Coimbra, él decía que eran 100,000. Entonces, pues bueno. Y la crónica inexplicable, fíjense, amaneció muy feo, dicen que era gris, pero fíjense, les voy a leer textualmente lo que dice en las memorias Sor Lucía. Dice, el 13 de octubre de 1917 salimos de casa bastante temprano, contando con las demoras del camino. El pueblo estaba en masa, o sea, imagínense la cantidad de gente, entre 70 a 100,000 personas que venían de todos lados. Cayó una lluvia torrencial. Mi madre, temiendo que fuese el último día de mi vida, porque además decían que lo que querían era que iban a mandar una bomba. Fíjense, hay otro escrito que se llama Fátima, de Isilio Felici, que decía que había algo, fíjense, se los voy a leer también textual, porque decía que eso era lo que se murmuraba en aquel entonces, como sabían que iba a haber la aparición, que iba a suceder algo, que un milagro. Esto eran las voces que se corrían en aquel entonces, y eso que no había redes sociales, pero fíjense, una bomba hará explosión junto a los videntes en el momento de la supuesta aparición y sucederá una carnicería. Si no se verifica el prodigio, la pagarán los pastores y todos sus cómplices. Obviamente todo esto era una gran confusión entre todas las familias de los videntes, que se preguntaban consternados, ¿no? Y si no sucede, ¿qué va a pasar? Los señores Marto pensaban dejar ir solos a los niños, esperando que ellos, pues, la turba no se atrevería a hacerles ningún daño. Decían, pues, si no pasa nada, pues ni modo que le hagan algo a estos niños chiquitos, ¿no? Pero en cambio, suponían que los padres, en caso de estar presentes, pues, no escaparían de un linchamiento. La madre de Lucía estaba realmente completamente aturdida y no pareciéndole prudente seguir el consejo de sus parientes, la verdad es de dejarla ir sola y esconderse.
decidió asegurar su alma y la de su hija mediante una buena confesión y luego abandonarse a los brazos de la providencia. Qué maravilla, qué gran ejemplo. Y bueno, pues para tomarlo en cuenta nosotros también, ¿no? Dice, en medio del trastorno los niños, y solamente ellos eran los únicos que continuaban tranquilos, como si la cosa no fuera, o sea, sus personitas ahí normal, pero ¿por qué no iba a realizarse el milagro si la Virgen lo había prometido? Para ellos era algo normal y estaba asegurado. Y decían, las bombas, peor para quien las lanzara. O sea, en cuanto a ellos, oh, qué felicidad subir con la Virgen al paraíso. Ellos lo tenían clarísimo. Ese era el razonamiento que ellos tenían, que pues que no había ningún problema si aventaban las bombas o no. Y entonces desde el día 12, un día anterior, empezaba la gente a llegar de todas las regiones. Por la tarde las carreteras estaban rebasadas, todos los grupos de peregrinos rezaban con los pies descalzos, cantando y rezando el rosario, millares y millares de, o sea, bueno, muchísimas personas se ponían a pasar la noche al aire libre, ahí esperando, y con tal de conseguir pues un buen sitio, ¿no? Me imaginé la peregrinación de la Virgen de Zapopan, el día del 12 de octubre, ¿no? Entonces el día 13, pues amaneció así como les decía, pues medio perezoso, gris, melancólico, después de haber lloviznado toda la noche, llovía aún, pues como les decía, esto está enfangado ahí en la cubadería, y el cielo, pues el cielo estaba pues plomizo, ¿no? Entonces no dejaba pues de llover, y hasta las 11:30 de la mañana, más de 60,000 personas estaban ya ahí. El anuncio transmitido por la voz débil de los tres pastorcitos había una resonancia superior a los de los edictos reales, ¿no? Dice, un cuarto de hora antes del mediodía, acompañados de sus respectivas madres, excitadas hasta lo indecible, llegan los videntes vestidos, pero ellos se vistieron de fiesta. Ellos se fueron y se pusieron sus trajes de fiesta, y las niñas traían unas coronas de flores. Y entonces la gente gritaba, ¡elos, elos, elos! Ahí gritaban por todas partes. La multitud se formaba respetuosamente en hilera para dar paso a los pastorcitos y después irse pues peregrinando atrás de ellos, ¿no? Para poder estar lo más cercano posible. Después Jacinta, apretada por todos lados, empieza a llorar, la pobre, y después Lucía y Francisco pues la pusieron en medio para poderla como proteger. Entonces, después, fíjense, les voy a leer ya lo que dice Sor Lucía en sus memorias. Dice, el pueblo estaba en masa, caía una lluvia torrencial. Mi madre, temiendo que fuese el último de mi vida, con el corazón partido por la incertidumbre de lo que iba a suceder, quiso acompañarme. Por el camino se sucedían escenas pues del mes pasado, más numerosas y conmovedoras. Ni el barro ni los caminos impedían a esa gente arrodillarse en la actitud más humilde y suplicante. Llegados a Cova de Iría, junto a la carrasca, transportada por un movimiento interior, pedía al pueblo, esto dice Sor Lucía, que cerrase los paraguas para rezar el rosario. Y pues, pero estaba lloviendo, y ella con esa seguridad le dijo que cerrasen los paraguas para rezar el rosario. Poco después vimos el reflejo de la luz y seguidamente a Nuestra Señora sobre la encina. Y entonces le dijo Lucía, ¿qué es lo que quiere usted de mí? Quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honra, que soy la señora del rosario, así se presentó, que continúen rezando el rosario todos los días. Y decía, la guerra va a acabar y los soldados volverán con brevedad a sus casas. Cielito,
Bueno, me están diciendo que hay un poco de problemas técnicos. No sé. Hola, hola. Entonces, bueno, continuemos. Y entonces decía, pues le decía que quería que hiciera, ¿no? Entonces, pues la Santísima Virgen, pues le dijo eso, que rezaran el rosario, pero fíjense, hay un detalle que estaba leyendo en las memorias de Sor Lucía, que decía que le habían preguntado, porque cuando no les creían, los quisieron, pues los encarcelaron, y cuando estaban encarcelados, les preguntaban, pues obviamente a cada uno en diferentes lugares, les preguntaban las cosas a ver si le encontraban pues contradicciones, ¿no? Y en una de ellas, a Jacinta, le preguntaron que si tenían que rezar, si les había pedido a la Virgen que rezara por los pecadores. Y Jacinta les dijo que sí, que la Virgen